Hágase la luz en la tiniebla y la paz en la batalla. Hágase la risa en el sollozo y la cura en el desgarro. Hágase susurro el grito amargo, que brote la esperanza. Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir entonces al Señor y a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, y vamos a pedir entonces al Señor que todo lo que se converse aquí sea cierto con el respeto, y sabemos que es para enaltecerlo mucho más a Él. Nosotros no nos formamos para ser soberbios, al contrario, nos formamos para poder llevar un mejor servicio a nuestros hermanos. ¿Y qué mejor forma que teniendo en consideración hoy a todos esos hermanos que nuestros ministros visitan, esos hermanos que tienen historias detrás? Vamos a orar por ellos diciendo todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, Michael. Felipe Paillao es sociólogo, pertenece a la parroquia del Perpetuo Socorro. Él es formador de la diócesis y también es funcionario de la Universidad Católica de Temuco. Así que tenemos el honor de contar con él para este tema tan interesante, tan importante para nuestro servicio. Así que le doy la bienvenida a Felipe. No necesito presentarlo más porque él se presenta solo. Muchas gracias, Felipe, por aceptar este compromiso y este desafío. Bienvenido. Muchas gracias, María Eugenia, por este espacio también de invitación, y también saludo a cada uno de ustedes que se encuentran en comunidad escuchando, y también en sus casas, en esta modalidad virtual y learning de este seminario que vivenciamos. Bueno, como decía María Eugenia, mi nombre es Felipe Paillao, soy de acá de la parroquia Perpetuo Socorro de Temuco, mi párroco del Padre Igio, y bueno, trabajo en la formación humanista cristiana de la Universidad Católica. Tengo formación en desarrollo humano y también en ciencias religiosas. Ya es en eso lo que he estudiado. La mayor parte de mis estudios de posgrado se han realizado en el desarrollo humano de las personas más vulnerables, y también de las ciencias religiosas como cada uno de nosotros lo vive. ¿Ya? Bueno, el padre y María Eugenia me invitaron y me convocaron para poder hablar acerca de las enfermedades, ¿ya? Pero no desde la enfermedad desde un punto de vista, desde la fe, sino que desde un punto de vista sociológico, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer una radiografía, más o menos de lo que es la enfermedad, ¿ya? Yo creo que todos los seres humanos nos hemos enfermado en algún momento, ¿ya? Hay algunos que han tenido padecimientos súper fuertes y que es un hito en la vida, ¿ya? Y hay otros que no, han tenido momentos no tan fuertes de enfermedades y que lo han podido sobrellevar, ¿ya? Bueno, un contexto sociológico de la enfermedad. Pensando que la enfermedad, podríamos incluso fijarnos qué significa enfermedad, o para nosotros qué es la enfermedad. Filosóficamente, ¿desde cuándo nosotros comenzamos como seres humanos a mirar o a observar lo que es la enfermedad? Bueno, bastantes personas teóricas dicen que la enfermedad no existe, ¿ya? Sino que lo que existe es el enfermo, ¿ya? Porque el enfermo es el que vive, es el que siente,
la descomposición muchas veces de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Desde que uno nace, uno comienza a sufrir, se podría decir, ¿ya? Uno está calentito en el vientre de su madre, con todas las necesidades cubiertas, y en el nacimiento ya comenzamos con un llanto, ¿ya? Cuando se abren nuestros pulmones y comenzamos a respirar. Aún así, la enfermedad se mira desde un punto de vista social, y desde un punto de vista social, la enfermedad muchas veces en siglos pasados se veía como una situación que nos discapacitaba de ser humanos completamente humanos, se podría decir, ¿ya? Entonces había una discriminación, una estratificación de las personas que padecían algún tipo de enfermedad en las sociedades eh, anteriores a las nuestras. Estoy hablando del siglo primero, el siglo segundo, ¿ya? Y anterior a eso también. Nacer con algún tipo de discapacidad en la era antigua eh, era símbolo de castigo, ¿ya? Socialmente se veía como un castigo, y posiblemente como un castigo divino, ¿ya? Vemos que en la Biblia también hay algunos parámetros que utilizan algunas iglesias también que ahora nosotros como iglesia no utilizamos, de que la enfermedad es un castigo divino, que muchas veces las enfermedades, mencionaba en el Antiguo Testamento, eran heredadas por generaciones. Bueno, en esta imagen que se ve un poco borrosa, podemos ver cómo en el siglo XVII, XVIII se atendían a los, ya en los hospitales, que los hospitales no eran, no eran donde los enfermos se iban a curar, ¿ya? Los hospitales eran sinónimo de muerte, porque en los hospitales del siglo XV, del siglo IV, y hacia atrás, no había cura, no había cura casi, porque la ciencia médica no estaba tan avanzada para poder hacer tipos de cura, de curación, ¿ya? Habían algunos tipos de estrategias, de técnicas que utilizaban los médicos o enfermeras de ese entonces, pero no así como lo podemos ver hoy en nuestra cotidianidad, ¿ya? Si yo les pregunto y hacemos un perfil epidemiológico, a nivel mundial vemos que hay un envejecimiento progresivo, sobre todo acá en Chile. Hay un envejecimiento de la población y hay un envejecimiento también de nuestra iglesia, ¿ya? Sobre todo la iglesia chilena. A nivel mundial, este envejecimiento de la población ha sido reconocido. ¿Por qué? Porque hay una transformación epidemiológica, ¿ya? Veíamos que en el siglo XX, a principios del siglo XX y hacia atrás, las personas o sea, tenían muertes, y las muertes eran por tifus. Los seres humanos tenían tifus. Yo les pregunto a ustedes, si levantan la mano, ¿quién ha visto a alguien con tifus? ¿Ya? Lo más probable es que sea cero, porque los seres humanos, o sea, el tifus menciona que son llagas o heces que tiene un mosquito y que genera heces ahí en la piel, y es altamente contagiosa, ¿ya? Pero también estaba la viruela. Ahí vemos la imagen de un niño que tenía viruela, siglo XX, y se trata aquí de una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, y que se propagaba de persona a persona, deja grandes cicatrices. Bueno, la viruela también fue erradicada casi el 100% de nuestro país. O el cólera, ¿ya? La mayor cantidad de personas en Chile en el siglo XX moría de cólera. El cólera
una enfermedad diarreica, aguda, que en pocos días te deshidrataba, y la deshidratación te provocaba la muerte. ¿Ya? Y también era altamente contagiosa. ¿Ya? Estas tres enfermedades eran las enfermedades más habituales en el siglo XX, o sea, hace 100 años atrás. Fíjense que si nosotros vemos estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el INE, en 1920 había una esperanza de vida en Chile de 30 años. Una esperanza de vida de 30 años. O sea, prácticamente nadie vivía casi hasta los 60 años. ¿No? Habían situaciones que les provocaba la muerte prematura. Pero ahora tenemos estadísticas que el promedio de vida en Chile es hasta los 85 años de edad. ¿Mm? Hasta los 85 años de edad. O sea, ser persona mayor en Chile es estar viviendo en una de las edades más largas del ciclo vital. ¿Ya? Ser persona mayor equivale a vivir aproximadamente unos 40 años en esa misma edad. Ahora, en Chile se vive hasta los 85 años. En menos de 100 años, o en 100 años, hemos duplicado la esperanza de vida de las personas chilenas. ¿Ya? Vemos de repente, no sé, de personas que fallecían a los 50, 40 años en los años 50, los años 60, ¿ya? Pero ahora ya estamos viendo a personas centenares, ¿ya? Y no solamente una, dos personas, sino que son varias, y en gran cantidad, ¿ya? Les invito a ver este gráfico de la epidemiología en Chile, cómo ha cambiado. Fíjense que ¿cuáles son las causas comunes de muerte que existen en Chile? ¿Ya? La primera causa común en el año 2009 eran enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, entre otras cosas. O sea, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿quién tiene hipertensión? ¿O quién tiene diabetes? ¿O quién tiene el colesterol alto? Lo más probable es que quizás tengan más de alguna de esas enfermedades, ¿ya? ¿O quién ha tenido cáncer? ¿Ya? La segunda causa de muerte. La tercera causa de muerte ya disminuye bastante, porque el 7% de esta muestra, y son enfermedades digestivas. Enfermedades renales, diabetes, las enfermedades, la quinta enfermedad respiratoria y trastornos neurológicos, la sexta. Fíjense que cuando hablamos en el año 10 años después, la primera causa de muerte del año 2019 era el cáncer. O sea, exponencialmente se duplica, ¿ya? O pasa a primer lugar los tipos de cáncer como causa de muerte. Y en segundo lugar, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, si nosotros hacemos una encuesta acá, ustedes son ministros de la comunión que ven personas que lo más probable es que tienen algún tipo de discapacidad que genera algún tipo de dependencia, ¿ya? Recordemos que una persona, según los estamentos de salud, hay tres tipos de dependencia. La dependencia leve, cuando yo puedo hacer las cosas de la vida diaria, como el caminar, como el ducharme, el comer solo, pero con alguna dificultad leve. Cuando yo tengo dependencia moderada, yo puedo caminar, pero con apoyo o yo puedo comer, pero con apoyo, o con ayuda. Yo puedo bañarme, pero con apoyo y ayuda. Eso ya es dependencia moderada. Y finalmente está la dependencia severa, que es mal llamada, que son los postrados. Y quizás muchos de ustedes atienden a personas que están en situación de dependencia severa, ¿ya? Que son personas que necesitan apoyo casi absoluto de otro, de un cuidador.
Y esto no solamente en personas mayores, en personas adultas, y también un niño menor de 2 años, un niño de 1 año, tiene dependencia severa, en el sentido de que necesita un apoyo casi absoluto. Uno no puede dejar a un niño de 1 año en la casa y irse 2 días y volver, porque el niño no va a saber comer, no va a saber caminar, no va a poder alimentarse, no va a poder desplazarse, ¿ya? Entonces necesita la asistencia de alguien. Y así también las personas que lo requieren. Aproximadamente el 14% de las personas mayores tienen algún tipo de dependencia. El 14%, eso quiere decir que el 85% de las personas mayores de 60 años no tienen dependencia, son autovalentes, pueden hacer sus cosas como siempre. Aquí tenemos que decir, las personas mayores no necesitan, no son personas dependientes, no es sinónimo de enfermedad, sino que solamente el 14% es lo que lo padece. Y quizás aquí los que están escuchando este audio, muchos deben ser también personas mayores que son autovalentes, que pueden hacer asistencia y también generar algún tipo de servicio tanto a su comunidad como a otros. Fíjense que aquí hablamos de la comorbilidad, ¿ya? Y en la comorbilidad tenemos estos parámetros y el 33% de los chilenos tiene un tipo de diabetes. Perdón, tiene hipertensión arterial. La hipertensión es una enfermedad silenciosa, igual que la diabetes, igual que la obesidad, ¿ya? Son enfermedades silenciosas, que no es como el tifus, no es como el cólera, que generaban muertes abruptas, sino que uno puede morir de hipertensión, de diabetes, pero es una enfermedad paulatina, silenciosa, que puede durar más de 40, 30 años, ¿ya? Entonces necesitas la asistencia de algún tipo de medicamento, de fármaco, y al final hay personas que necesitan 9 o más de 4 medicamentos para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces vemos que sí, estamos llegando hasta los 85 años de edad, pero llegamos con menor calidad de vida, no más probable, ¿ya? El otro día salió una noticia acá en Chile que el 75% de los chilenos, el 75% de los chilenos tiene algún tipo de obesidad o algún tipo de sobrepeso. Y, y nos podemos preguntar, ¿por qué hay tanta sobrepeso? ¿Por qué hay tanta obesidad? Bueno, sabemos que el chileno es bueno para la sopaipilla, es bueno para el pan con chicharrones, es bueno para el pan. O sea, en la cultura nuestra, si no hay pan en la casa, es porque hay pobreza, ¿ya? Eh, pero sí hay muy poca actividad física, hábitos saludables. Y si nos metemos en la salud mental de los chilenos, la salud mental ha aumentado casi un 56% según la encuesta internacional Ipsos, la encuesta de salud mental, ¿ya? Después de la pandemia se provocaron un aumento sustancial en las enfermedades mentales de los chilenos. 1 de cada 3 chilenos padece algún tipo de enfermedad mental, ¿ya? Esto no quiere decir que lo imposibilita, lo estigmatiza, ¿ya? Porque acuérdense, tener una enfermedad no es que te estigmatice, tú la padeces, tu condición, pero no te hace estar parte ser parte de un segmento, así como casi invalidado, ¿ya? La ansiedad en los jóvenes, eh, la depresión en las personas mayores, ha generado una pandemia en salud mental, ¿ya? Y que nosotros como iglesia lo tenemos que tratar, ¿ya? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos tratar a personas que tienen una depresión? Quizás no están yendo a la iglesia,
quizás no están yendo a una organización, y uno va a conversar con ellos y es porque no quieren estar solos, y realmente atrás de todo eso existe una depresión. ¿Ya? Entonces hay que mirar la realidad desde el punto de vista también social, en el sentido de que nuestra sociedad es una sociedad enferma, ¿ya? Podemos decir en una sociedad que tiene diferentes tipos de patologías, tanto físicas como mentales, y puede ser una enfermedad también del alma, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del concepto de enfermedad, tenemos una dimensión cultural de la enfermedad, ¿cierto? Una construcción de la enfermedad, una construcción semiótica desde el mismo concepto, ¿ya? Desde la misma cosmovisión de la fenomenología, diría un antropólogo. O sea, del cómo sentirse enfermo, de los síntomas, de las expresiones del enfermo, ¿ya? Un enfermo tiene que tener un rol socialmente, tiene que tener un rol. Nosotros acá, muchos sociólogos dicen que en, en la vida real, en nuestra realidad, tenemos diferentes roles, diferentes papeles, ¿ya? Un momento tú te pones el papel de ministro de la comunión, pero en otro momento te pones el papel de padre de familia, en otro momento te pones el papel de vecino. También te toca tener el rol de enfermo o de cuidador, ¿ya? Aquí el enfermo también se liga mucho al tema del sufrimiento y de las experiencias que van teniendo. Bueno, hay dimensiones patológicas, anormalidades funcionales de tipo orgánicas que pueden ser también observadas a través de signos en la piel, a través de signos en el mismo cuerpo, tumores, ¿ya? Creados así también por diagnóstico. Cada vez que escuché una frase así como una vez que decía, yo me empecé a enfermar desde que empecé a buscar enfermedades, ¿ya? Claro, porque claramente uno puede tener y detectar muchas enfermedades que uno puede padecer si es que realmente uno se hace un diagnóstico de un múltiple diagnóstico. Ya quizás encontremos trancas en nuestra vida que provocan trastornos mentales o situaciones también de nuestro organismo, producto de los genes, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces hay un rol del enfermo. El proceso de la enfermedad va siguiendo una etapa, ¿ya? Y yo creo que ustedes también lo conocen como ministros de la comunión cuando ustedes visitan a un enfermo, pero ese enfermo es un enfermo terminal o un enfermo no terminal que va teniendo diferentes etapas si es que el enfermo va en el ocaso de su vida o también va mejorando. ¿Mm? La experiencia de los síntomas o los estados de los síntomas, también el rol de la aceptación de la enfermedad, reconocer la enfermedad que yo tengo y asumirla. También es un trabajo. El contacto también con la asistencia médica, fíjense que según algunas estadísticas, bueno, según algunos datos, las mujeres viven más que los hombres, ¿ya? Al menos 5 años más que los hombres. ¿Por qué las mujeres viven más? Lo más probable es que las mujeres se cuidan más, o sea, asisten más al médico. ¿Ya? La mayoría de las mujeres asisten más al médico que los hombres. El hombre, lamentablemente, va, pero ya cuando no hay cuando ya está, el tipo de dolencia que tiene ya no es soportable, ¿ya? Hay también un rol del paciente y el dependiente. Fíjense, el concepto de paciente es el que espera, el que tiene paciencia, ¿ya? El que necesita del otro. Entonces, tenemos un rol en la sociedad así. Y la recuperación y la rehabilitación. Fíjense que la medicina ha madurado un poco y le llamaba y se atribuye a la medicina como algo social. Hubo un médico, un epidemiólogo, que lo mandaron en Italia a ver una ciudad X, que estaba llena de personas con tifus.
y fueron a ver por qué en esa población había tanto tifus. Y este médico llegó, recorrió las calles de esa ciudad y se encontró que las personas no tenían agua potable, que las condiciones de las viviendas eran precarias, que el trabajo era indigno. Y cuando volvió a la capital de Italia, él generó demandas políticas, diciendo que la enfermedad era más que nada una enfermedad social. A las personas la solución no era de llevar médicos, sino que la solución era de llevar mayor dignidad, en el sentido de que tener mejor calidad de vida, mejor calidad en las viviendas, entre otras cosas. Entonces, de repente, la medicina en sí es social porque hay veces que se gastan tantos recursos en la contratación de médicos, profesionales de salud, entre otras cosas. Pasó en un pueblo en el sur de Valdivia que un alcalde contrató médicos para curar, porque había mucha prevalencia de personas con enfermedades respiratorias. Y contrató unos 3 médicos para el sector rural. Y en un año, las estadísticas dijeron que habían aumentado las solicitudes de personas que consultaban por enfermedades respiratorias. Entonces el problema no era, no era la falta de médicos, el problema era otro. Y hacen un estudio en la población y empiezan a revisar las casas. Las casas tenían poca aislación, había bastante humedad, no había organización de las mismas comunidades, y eso implicaba que cuando pasaban el invierno se enfermaban con temas respiratorios. La política pública no era contratar más médicos, sino que la política pública era mejorar las condiciones de las viviendas. ¿Ya? O sea, a la municipalidad le salió más barato mejorar las condiciones de las viviendas que contratar un médico. Lo hicieron y bajaron las consultas de enfermedades respiratorias. Bueno, en Chile, en 1952, fíjense, la política pública lleva como 12 años, o sea, 70 años. Se crea recién el Servicio Nacional de Salud, que ahora es el Ministerio. En el 67, un Plan Nacional de Medicamentos. O sea, que empiezan a entregar los medicamentos que nosotros recibimos y que las personas reciben habitualmente en el consultorio. Antes no existía, y desde el año 67 comenzó a existir. La medicina curativa en empleados, o sea, asistir a los empleados, el año 68. La ley de accidentes del trabajo también. La planificación familiar también en el 65. Y el plan de acceso universal a garantías explícitas, el GES, recién en el año 2004. Que yo creo que a muchas personas le ha ayudado este programa se podría decir, del Estado, que ha mejorado y ha pagado muchas de las enfermedades. ¿Ya? La hipertensión está cubierta por el GES, la diabetes está cubierta por el GES, muchos de los cánceres, no todos, están cubiertos por el GES. ¿Ya? Entonces, ¿hay debilidades del sistema de salud? Sí, las hay. ¿Por qué? Hay numerosos hospitales que son añejos, ¿ya? Estados precarios, la infraestructura hospitalaria, o sea, hay déficit de camas, hay déficit también de ambulancias, ¿ya? Y eso también hace que haya un lucro de otras ambulancias que son muy costosas. Un déficit de tecnología de punta, dificultades serias de acceso a la atención médica, cobertura y atención odontológica limitada. Ya todavía no está en GES la mayoría de las patologías odontológicas. Hay una baja privacidad en la atención de pacientes, impersonalidad también en los tratos, sobre todo el trato en salud, las condiciones poco favorables, entre otras cosas. Y yo creo que todos sabemos las precariedades que tiene el sistema público, que es donde se atiende el 80% de la población chilena, o el 85% de la población chilena. ¿Ya? El 15% se atiende en ISAPRE, y el otro 85% está cubierto por
por el sistema de salud. Ahora, yo siempre digo, estar quizás en un sistema privado le resulta quizás más fácil a una persona que vive en la capital, no sé, en Santiago de Chile, ¿ya? Porque los que vivimos en región sabemos que si se presenta un tipo de urgencia o necesitamos alguna especialidad, vamos a tener que recurrir a la posta rural o al consultorio o al hospital de mi comuna. No van a haber clínicas privadas en mi comuna. Acá en Temuco hay ¿cuántas clínicas privadas? ¿Dos clínicas privadas? Pero en realidad si tú tienes algún tipo de enfermedad mayor o una urgencia mayor, los de la clínica alemana te van a terminar llevando al hospital porque ahí están todas las especialidades. En Chile, menos del 50% de los médicos, fíjense esta estadística, menos del 50% de los médicos trabajan en el sector público, ¿ya? Y una mayoría trabaja en el sector privado. ¿Por qué? Son atraídos por mejores condiciones laborales, hay mayores ingresos económicos. Casi una tercera parte de los gastos en salud es pagado por nosotros. Y en los países de la OCDE es el 20%. Nosotros estamos pagando más en salud, casi el 30-40%. El costo de los medicamentos es desproporcionado, ¿ya? Nosotros cada uno sabemos que hay un costo. Tenemos aproximadamente 3 farmacias que constantemente las vemos, y existe este oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Es cuando hay un monopolio, pero de pocos, en la industria farmacéutica. Entonces, veíamos años anteriores que hubo una colisión de precios, o vemos que es mucho más barato comprar medicamentos genéricos que los que venden en las farmacéuticas, porque los precios son 500% más, ¿ya? Y ahí surgen las farmacias populares como medida o política pública, o las farmacias como el Dr. Simi, que son un poco más baratas. El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es claramente insuficiente, ¿ya? Vemos como en algunas cosas son indignos en el funcionamiento. Sobre todo, por ejemplo, silla de ruedas, camas, que realmente la atención son así. Ahora, cuando hablamos del sistema público, el acceso a la población a los consultorios suele ser extremadamente burocrático, dificultoso. Vemos que hay colas, que hay que levantarse muy temprano en la mañana para poder sacar horas, o llamar por teléfono, estar a la espera para poder tener una atención, y las personas que necesitan algún tipo de especialista, esperar 2 años, 3 años, en una larga lista de espera, ¿ya? El servicio de urgencias, los servicios de urgencias se ven atochados por la demanda. El 5% de la población asiste a los servicios de urgencias, poblaciones como Labranza, por ejemplo, o si nos enfermamos ahora, si nos pasa algo, Dios lo quiera, en nuestros ojos y necesitamos una atención de urgencia, no existe en Temuco nada que nos pueda atender. Tendríamos que viajar en una ambulancia hacia Santiago, si es de urgencia. Si no, tendríamos que esperar hasta mañana a las 8 o 9 de la mañana. Y entonces hay aspectos negativos también del sistema privado. ¿Por qué? Porque el sistema privado restringe el ingreso al sistema a ciertas personas. Hay una discriminación por edad, también por sexo. Si tú tienes más años, tienes que pagar más. Si tú eres mujer, pero si tú eres mujer en la edad fértil, tienes que pagar más. Entonces hay una discriminación ahí. Las coberturas no son las mismas. Hay una escasa cobertura de adultos mayores. ¿Ya? La mayoría de las personas mayores se atienden en el sistema público. Alto costo de los programas, copagos elevados, carencia de programas también de prevención de impactos colectivos, y integración vertical de ISAPRES y clínicas privadas. ¿Ya? Fíjense que cuando pensamos en la realidad chilena y todas estas estadísticas que les estoy mencionando, que nos dejan con un gusto amargo, porque es la realidad de todos nosotros, cuando ustedes van a ver a una persona, tienen que también ver
no solamente, o sea, ver el punto de vista de fe, pero también ver la enfermedad desde el punto de vista social, ¿ya? ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Cómo se está cuidando? ¿Cómo se está cuidando la persona que cuida a ese enfermo? ¿Ya? Viendo también los tipos de formas que es ese enfermo. Nosotros quizás lo vemos el día domingo, le entregamos la palabra de Dios, pero él pasa una semana en un sistema de salud que lo más probable es que es indigno, que tiene que ir a pasar horas para poder ser atendido, o que la familia tiene que generar recursos para poder pagar los medicamentos. Vemos como que hay familias que hacen bingo, hacen rifas para poder solventar algunos tipos de enfermedades, de niños, entre otras cosas, pagar los pasajes, entre otras. Mire, les voy a poner un caso. María, una mujer de 40 años, había sido diagnosticada con una enfermedad crónica desde hacía más de una década. Durante todo este tiempo había experimentado no solamente los desafíos médicos de su enfermedad, sino también los impactos sociales y económicos que ésta había tenido en su vida. A medida que compartía su historia, María destacaba cómo las desigualdades sociales y económicas influían en su experiencia de la enfermedad. Hablaba de cómo, a pesar de no tener un seguro de salud, a menudo se veía atrapada en un ciclo de visitas médicas, medicamentos costosos, días perdidos en el trabajo para recibir tratamiento. María también mencionaba cómo la falta de apoyo emocional, la estigmatización en su comunidad, había afectado su bienestar psicológico. Ese es el caso. La pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades de la sociedad y el sistema de salud en abordar estas desigualdades y brindar un apoyo a las personas enfermas? ¿Y qué acciones concretas como iglesia, como ministros, como comunidad católica podríamos tener para mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan enfermedades crónicas o enfermedades en situaciones similares? Esas dos preguntas. Me gustaría abrir el diálogo, ¿no? Ustedes pudieran responder. ¿Alguna impresión? Rubén hace un aporte en el chat. Dice que existe una política de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, pero desde que se genera el proyecto hasta que se ejecuta pasan años. Y cuando este se implementa ya está insuficiente porque la demanda aumenta y no es capaz de absorber por lo proyectado. Lo opina Rubén Fuentes. Claro, y hay una larga espera, lo más probable, para mejorar estas infraestructuras hospitalarias. Uh-huh. Vamos, comentemos, a ver, que se genere como un debate o un foro. Estamos en un tipo de seminario. Reinaldo Navarrete aún no le encuentra relación a lo que estamos conversando con la actividad del MESE, que la tiene bastante. Cómo asistimos, cómo acompañamos a la familia o cómo comprendemos por lo que está pasando. Claro, o sea, el cristiano no tiene que, recuerden que el cristiano no tiene que abstraerse de la realidad social, ¿ya? Nosotros, en la iglesia hay un método que se llama el ver, juzgar y actuar, ¿ya? Y tenemos que siempre ver la realidad de nuestros enfermos, ¿ya? De nuestros enfermos. Y en esta realidad es la realidad social. Cristo también lo hacía, ¿ya? Y veía las injusticias que estaban en su momento, pero también se dedicaba a tener acciones. Ahora, ¿cuáles serían estas acciones para mejorar? Se podría decir, en nuestro rol como ministros extraordinarios de la comunión, a los enfermos,
¿cuál sería como el rol o la acción que podría generar? Acá claramente no van a mejorar una infraestructura, no van a, no van a cambiar el sistema de salud, ni nada de eso. Pero sí, ¿cuáles serían las acciones como iglesia? Si don Rubén dice, falta una política de aumentar dotación de médicos, especialistas en el sistema público hospitalario de baja complejidad. Estos especialistas están en el área privada porque reciben mejores ingresos. Sí. Pero bajemos ahora a la iglesia. ¿Cómo nosotros, como ministros de la comunión, podríamos mejorar la situación, por ejemplo, no la situación, sino que podríamos apoyar la calidad de vida de las personas que nosotros vemos como enfermos? O sea, la pregunta es, ¿estas personas las hacemos sentir incluidas dentro de la comunidad católica en la que yo asisto? ¿La comunidad conoce cuántos enfermos se visitan? ¿Quiénes son los enfermos? ¿Mm? ¿Hay una constante oración respecto a eso? ¿Estas personas se sienten acompañadas por la comunidad católica o solamente por el ministro? ¿Cómo hago yo como ministro para que la misma comunidad sea también parte de este acompañamiento? Excelente. Por acá Rubén Fuente nos comparte y dice: cuando tenemos un conocido que se enferma, tendemos a alejarnos y no somos capaces de estar más presentes en compañía de esa persona. Somos muy personalistas en esas actitudes. De esto, como ministros, es ser capaces de asistir en acompañamiento al enfermo y enfrentar con él su enfermedad. Por acá, Erika Gutiérrez dice: ayudar a las personas a recurrir al sistema para pedir ayuda, como en área OIRS. Mucha gente no lo sabe, entonces uno ayudar a informar que hay instancias donde uno puede ser escuchado, dice. Y aquí dice Emilio Medina, la segunda parte de la pregunta: como iglesia, nuestra iglesia debe ser más activa en acompañamiento tanto al enfermo como a sus familias. Por lo menos que ahí comparte, por ejemplo, Flor Ortiz, dice, ¿cierto? Dice: vivimos en una sociedad injusta donde el más pobre es el que está abandonado. Como católicos debemos seguir y aumentar acompañando a nuestros enfermos. Además, el tiempo que les demos que sea de calidad. Por ahí nos están compartiendo algunos, así que de lo que se va comentando, les invitamos que puedan dejarlo en la casilla de preguntas y respuestas. Pero aquí Erika Gutiérrez también, en este sentido, y Emilio Medina también dice que nuestra iglesia debe ser más activa en el acompañamiento, ¿ya? Al enfermo, al cuidador, ¿ya? Porque también la escucha activa es sumamente importante, sobre todo para los enfermos, sobre todo para el cuidador. Si yo hago solamente mi oficio y mi servicio como un funcionario de la iglesia, en el sentido de que solamente voy, entrego la comunión y me voy, deberíamos también tener esta conciencia de que cuando una persona se enferma la familia, ¿ya? Y existe también una limitación de la cotidianidad. Hay una enfermedad, una persona de la familia se enferma, pero se enferma toda la familia en todo sentido, ¿ya? En los cuidados necesitan requerimientos de tiempo. Hay síndromes de los cuidadores que se llama el síndrome de Burnout, que es un síndrome de sobrecarga, ¿ya? De sobrecarga del cuidador. Entonces muchas veces en las consultas psicológicas pasa que las personas se encuentran con el psicólogo, le cuentan sus inquietudes, pero al salir de la consulta mencionan lo más importante. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Porque de repente tenemos que tener una escucha atenta, en el sentido de que quizás una persona, una cuidadora, un enfermo terminal o un enfermo en sí,
podría estarnos diciendo algo muy importante respecto a su salud emocional. Así como me he sentido mal, o no me siento escuchado, o ya estoy cansado de cuidar, ¿ya? Y no ser prejuicioso en el sentido de que sean momentos también de escuchas amigables, sin ningún tipo de enjuiciamiento, dando grupos de visita a enfermos, dice ahí Julio. Claro, eso sería también una acción a enfermos que no sean terminales o acompañamiento. Fíjense, el otro día fui a una parroquia de una hermana, de la hermana Cristina, y había en la parroquia un momento, habían 2 sillas, y eso, hay un apostolado en el apostolado de la escucha, y está ahí, la parroquia está abierta todos los días, creo que de 10 de la mañana en adelante, y cuando alguien quiere ser escuchado, puede solicitar. No es una confesión, solamente de escucha, porque se potencia la pastoral de la escucha también. Ya, porque de repente, claro, pensamos en el enfermo, solamente el enfermo físico, ya con enfermedades biológicas, con esta dependencia severa, pero también hay enfermedades de salud mental. El día de ayer, lamentablemente, en la Universidad Católica se suicidó un joven de medicina veterinaria, ¿ya? Y lo más probable es que en este mes, del año pasado, se suicidaron 1.300 jóvenes. 1.300 jóvenes acá en la Araucanía. O sea, es una pandemia el tema de la salud mental. Jóvenes que se están suicidando y no le ven el sentido a sus vidas, ¿ya? Entonces hay que estar alerta a todo tipo de estas enfermedades que también tienen dolor, que también apagan a las personas y terminan enfermando. Y como tú dices, Felipe, bueno, a todos nos llega bastante fuerte los datos que nos dice, y creo que bastante ahí relacionado también nos comentan los hermanos de la parroquia San Pablo de Caragua. Dice: de acuerdo a lo que conversamos acá en el grupo, faltan en los hospitales acompañamiento espiritual y social. Se ve que muchos enfermos tienen pocas ganas de vivir, porque no hay nadie que esté preocupado por ello. Un ministro no solo debe atender la parte espiritual, sino también social, buscar las redes necesarias para ayudar a los hospitalizados y personas que visitamos. Como dices tú, no solamente hay dolencias físicas, ¿cierto?, sino que están las dolencias emocionales, espirituales, que también como ministro se está invitado a asistir en representación. Sabemos que está el Cristo sufriente ahí esperándonos. Sí, Cecilia León dice: trabajé en un hospital y es mucha la demanda que se genera para atender a todos los pacientes. Como ministro de la comunión me permite ayudar un poco para solucionar su enfermedad. Hay que ser compasivos y hacer todo lo que esté de nuestro alcance para que la persona se sienta aliviada. Bueno, ser cristiano, siempre pregunto esto, para ustedes, ¿qué significa ser cristiano? ¿Ya? ¿Qué es Cristo? ¿Ya? Y Cristo significa el Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? El liberador, ¿ya? Y fíjense que en la palabra, en el Evangelio, dice: yo he venido para los que están enfermos y agobiados, ¿ya? En Lucas 4 dice que el Espíritu de Dios se posa en Jesús porque viene a dar una buena noticia a los que están enfermos, a las viudas, entre otras cosas. Entonces, el ser cristiano es eso. Ser cristiano es eso, es ponerse en el lugar del otro, trabajar por el prójimo, el ir en busca de la dignidad. Y de repente la dignidad se va traduciendo también en esta escucha, en esta forma de acompañar. Ahí le estamos diciendo al otro que también es una persona importante y amada por Dios. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cada vez que no lo hicieron con mis hermanos, no lo hicieron conmigo. Me diste de comer, me diste de beber, me fuiste a visitar, ¿ya? Mateo 25. Mateo 25 es eso.
es eso, el rol que tenemos que cumplir todos como cristianos, independientemente de que seamos ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, catequistas, entre otras cosas. Somos todos cristianos, ¿ya? Y el cristiano significa seguir a Cristo. Y uno de los mensajes más potentes es seguir al que sufre, apoyar al que sufre y construir el reino. Bueno, eso era lo que les quería, se podría decir, entregar el día de hoy. Más o menos estos datos, estas estadísticas, yo creo que ustedes mismos pueden relatarlo con mayor experiencia, que todos estamos viviendo este tipo. Yo lo reflejé en algunos números, estadísticas, pero es lo que nosotros todos vivimos, ¿ya? Pero que las personas que ustedes acompañan como ministro de la Eucaristía lo han vivido por más tiempo o lo están viviendo en estos minutos, ¿ya? Si alguien está postrado o con dependencia severa y se enferma en esta noche, va a tener que recurrir a un sistema que es desigual, a un sistema que hay un trato desigual, que se tenga largas listas de espera, tenga que acudir a médicos, medicamentos lamentablemente que no alcanzan el bolsillo de muchos, entre otras cosas. Y ahí también hay que acompañar en ese sentido, a través de la calidad y la solidaridad. Eso, María Eugenia. Sí, solo agregar con lo que hemos visto esta noche, tomar conciencia de que más allá de la ayuda espiritual que podemos llevar, que llevamos al Señor hacia el enfermo, pero traemos el dolor de esa familia para nuestra comunidad, y la comunidad al sentirse más activa. El ministro de la comunión está muy ligado a la acción social, porque son los brazos de la parroquia que van a esa familia y traen la necesidad, cómo suplirla. Entonces también ese rol no debemos perderlo como ministros, que tenemos esa de llevar, pero también de traer, de comunicar a la comunidad lo que está pasando en esa familia, acercar a la familia, a la parroquia a la familia. Esa es la iglesia en salida. Te agradezco mucho, hay varios comentarios muy interesantes. No sé si Michael quiere leer alguno antes de proceder a despedirnos. Sí, vamos a leer entonces los últimos comentarios que nos dejan aquí, que ya varios le resonó, ¿cierto? Lo que se ha comentado. Por ejemplo, aquí nos comentan, dice: creo que escuchar con respeto y dar el mejor tiempo para acompañar al hermano sufriente y ser empático, preguntarse qué haría Cristo en mi lugar. Por ahí dice también, ¿cierto? Rubén Fuentes nos dice: falta el acercamiento al enfermo, a lo espiritual, creando redes de apoyo entre los miembros de la misma parroquia y así apoyar espiritualmente al hermano enfermo y su familia. Por ahí nos cuenta también una cuenta que está ahí, dice de que incluso a los sacerdotes también se les ponen trabas para entrar a visitar a los enfermos en los hospitales. Esto es un desafío entonces también para las comunidades, que muchas veces también puede estar el interés, pero de repente los funcionarios, ¿cierto?, no tienen el mismo credo y son los que a veces van a ponernos obstáculos. Estamos llamados también a no desesperanzarnos por eso. Por ahí Eleonora Cortés, para finalizar entonces, nos dice: debemos ser más activos y abarcar más allá del momento de oración y de entregar la comunión al enfermo. Hay un entorno en el enfermo, ¿cierto?, que incluye a las familias, a los que acompañan. Debemos preocuparnos y ocuparnos de otros aspectos, como saber qué otras necesidades tiene el enfermo, tales como escuchar, hacerle saber que es importante. Y ahí habla, ¿cierto?, recalca nuevamente que el enfermo, ¿cierto?, es importante en nuestra comunidad. Entonces, ahí a mí me hace bastante eco lo que conversaba incluso en una de las formaciones de estos días. Nosotros como cristianos, ¿cierto?, la fe la llevamos, la hacemos en comunidad. Siempre les decimos que no podemos tenerla como encerraditos solos. Y ahí es un labor muy importante, porque ¿qué pasa con el enfermo que está en su casa postrado? No puede venir a hacer comunidad con nosotros, y ahí es cuando nos corresponde a nosotros, ¿cierto?, el acercarnos para seguir en esta comunidad. Así que eso es lo que podría comentar también, agradeciendo a los que pudieron dejar aquí sus comentarios, sus inquietudes y preguntas.
Y vamos a pedir entonces la intercesión de nuestra Madre diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos entonces al Señor, que siempre está con nosotros, que nos proteja, que nos bendiga, el que es nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.